El muchacho y el duende escurridizo. Quiero narrarles una historia de esas que mucho se cuenta. Esta historia ocurrió en la década de los 50, una época en que las personas se dedicaban más al ganado y la siembra. Todo sucede en el cantón de Barba de Heredia, en el distrito de San José de la Montaña, en una zona al que se le llama Chagos. Esta historia trata de un muchacho como de 20 años. Este muchacho le gustaba andar descalzo, de vez en cuando se ponía zapatos. La vida de este muchacho era muy rutinaria, ya que todos los días acostumbraba que en las mañanas iba a la escuela y en las tardes se dirigía a la casa de su abuela para carrear el ganado hacia el campo. En una mañana, estando en la escuela, la maestra de la clase le contó una leyenda. Era la leyenda de los duendes y se las contaba de esta manera. Se cuenta que en el Valle de Barba aparecen muchos duendes, cerca de ríos y quebradas. Se describen a los duendes como pequeños y traviesos, con las patas al revés y una barba que les llega a los pies, con las orejas puntiagudas y una vista muy aguda. Algunos tienen la nariz larga, otros tienen la nariz ñata. Son rápidos y escurridizos y expertos para no ser vistos. Aparecen mucho en los campos, senderos y trillos, y los que más hablan de ellos son los ganaderos y campesinos. El muchacho, siendo del campo, se sintió aludido. Entonces, un poco temerario, a la maestra le dijo: Maestra, si un duende se me apareciera, lo patearé con toda mi fuerza. No me dejaré vencer por las travesuras de un pequeño ser, de un simple duende. Esto lo dijo porque sabía que era el más alto de la clase, ende a ello el más fuerte. Entonces la maestra le respondió: No crea en todo esto, son simplemente cuentos. Admiro tu valor, pero si realmente un duende se le apareciera, no confíes en tu fuerza, actúe más con la cabeza. Después de decir esto, la clase terminó, y como este muchacho acostumbraba, a la casa de su abuela se dirigió. Aprovechó la tarde y al ganado ordeñó. Luego al ganado acarreó hacia el campo para que comiera del pasto. Estando ahí, en unas piedras se sentó y desde lejos al ganado vigiló. Observando al ganado desde lejos, apreciando cómo comían del pasto verde, en medio de las patas de las mismas vacas, vio a un pequeño duende. No lo podía creer. Se puso de pie y se dijo a sí mismo: Iré hasta donde está ese duende. Lo patearé, lo corretearé, lo espantaré. Después de decir todo esto, corrió velozmente hacia donde estaba ese duende, y ya estando cerca le tiró la pierna, así según él, para patearlo en la cabeza, pero como el duende era muy rápido y escurridizo, se agachó para capearse el golpe. De inmediato el duende corrió hacia el bosque. El muchacho lo persiguió, pero se percató que el duende corría a una velocidad sorprendente, y por más que intentaba de alcanzarlo, no lo lograba. Después de un momento de estar correteando al duende, observó a su alrededor y se dio cuenta que perdió la dirección. Entonces paró y se dijo a sí mismo: No puede ser que me haya perdido en este lugar donde yo he crecido, aquí en la montaña, donde he pasado toda mi infancia. Conozco cada sendero, cada campo y potrero, y ni siquiera el ganado veo a lo lejos. Después observó al duende que se desapareció así de repente. Lo único que dejó fueron sus huellas marcadas en la tierra, y pensó que al seguirlas lo guiaba donde estaba el ganado, junto a las vacas. Pero esto hacía que se perdiera más en la montaña, porque recuerden que los duendes tienen las patas al revés. En un momento se desesperó, porque ya estaba por anochecer. Mientras tanto, su abuela, al percatarse que no llegaba su nieto, convocó a los vecinos para que lo buscaran en la montaña, pero al pasar las horas no lo encontraban. En la mera madrugada llegó la policía para saber qué sucedía. A los días encontraron a este muchacho cerca de un río. Su cuerpo estaba paralizado y temblando del frío. Sus ojos no se movían para ningún lado y parecía que su mente divagaba como que estaba ido. Y tras de eso no decía ni una palabra, no hablaba para nada. En una camilla lo sacaron de la montaña
y al llegar al pueblo, una ambulancia lo llevó al hospital que estaba en la ciudad. Lo dejaron hospitalizado, pero al pasar los días su estado seguía igual. Entonces, los doctores decidieron llevarlo al psiquiátrico e internarlo, para que con el tiempo poco a poco se recuperara. Con el pasar de los años, recuperó el habla, y todo el que lo visitaba le preguntaba, ¿qué le sucedió en la montaña? Y él toda la historia les contaba. Desde que el duende observó, se le acercó, quiso patearlo, pero el duende, siendo ágil y rápido, el golpe se lo capió. Que hacia el bosque el duende corrió y por esto lo persiguió, pero fue la razón por la cual en la montaña perdió la dirección. También contó que observó al duende y que se desapareció, y dejando sus huellas marcadas en la tierra y siguiéndolas, más se perdió en la montaña, y al ver que estaba por anochecer, se desesperó. Pero al final, él narraba el motivo del por qué perdió el habla y hasta el sentido. Y él decía lo siguiente: ya estando en la montaña perdido, de perseguir al duende estaba arrepentido. Siguiendo las huellas, me llevó a una vereda y encontré al duende comiendo fresas. Sin pensarlo quise patearlo, pero el duende, siendo ágil y rápido, de alguna manera me agarró de la pierna y al suelo me botó, golpeándome la cabeza en una piedra. El golpe fue tan fuerte que me dejó aturdido, y algo me hizo el duende, porque perdí el habla y hasta el sentido. Lo último que observé fue que el duende se burlaba por lo sucedido, y de alguna manera se metió debajo del río, como si allí él viviera. Al escuchar todo esto, la gente pensaba que el muchacho seguía demente, y para que saliera del psiquiátrico pasaron muchos meses. Para volver a realizar su vida, mucho le costó. Hoy por hoy es un anciano, como de 70 años, y esta historia aún la cuenta y asegura que realmente sucedió. Sea como sea, así yo narro la historia del muchacho y el duende escurridizo. Y como toda historia tiene una lección, dejaré que tengan criterio propio y saquen su conclusión. Espero que les haya gustado y este monito, la historia de narrar, ha terminado.